Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Nachuri, profesor de historia, y hago este video porque no quiero dejar de pasar que el pasado 12 de octubre se ha conmemorado un aniversario más de lo que ha sido el descubrimiento, conquista o colonización de América. Y digo esto porque la conquista, colonización o descubrimiento o encuentro de de dos culturas ha sido uno de los tópicos históricos que más tinta ha hecho correr, básicamente desde el mismo hecho histórico. Bartolomé de las Casas ha sido tal vez uno de los primeros historiadores en empezar a registrar en crónicas ese hecho tan trascendental, y que hasta el día de hoy está tenido de tantas matices ideológicas, políticas y también de susceptibilidades. Bueno, con las autoridades de la institución hemos decidido grabar este video para no dejar de pasar por alto lo que significa. Bueno, debido, como ustedes saben, a los paros y otras cuestiones, no se pudo concretar el acto presencial, que teníamos varias actividades previstas. Una de esas era justamente este debate, ¿no? Yo lo que más que esperar una reseña histórica sobre lo que ha sido el 12 de octubre de 1492, más que nada es una reflexión, ¿no? Una reflexión personal a partir de algunas lecturas que no tienen por qué compartir, por supuesto. ¿Qué implica la conquista de América y para el mundo? Básicamente sería un poco el título, si queremos llamarle, de esta brevísima reflexión que obviamente que después lo podemos seguir conversando. Eh, por una parte, la visión convencional de la historia, y digo visión convencional, y a ustedes le va a llamar mucho la atención porque la historia no tiene una sola mirada, no tiene una sola interpretación. La historia como una ciencia social tiene muchas interpretaciones y es lo que nosotros, los historiadores y las historiadoras, llamamos historiografía. Las diferentes interpretaciones, análisis y modos de ver la historia. Sobre la conquista hubieron también justamente diversas interpretaciones historiográficas, ¿no? Desde las más clásicas hasta aquellas interpretaciones que van a ser conocidas como la leyenda negra, que es una de las interpretaciones historiográficas que van a estar muy presente en la década de los 60, de los 70 y parte de los 80, sobre todo. Es una interpretación que se hace desde América Latina, como un modo de denunciar, ¿no? Los atropellos, las matanzas, el genocidio en todo caso que significó la conquista. Esa interpretación que tuvo digamos, muchos seguidores, incluso muchos adeptos políticos, insisto, este es un tema muy político, la conquista, denunciaba básicamente lo que había sido el exterminio de las poblaciones indígenas y con un fuerte tenido ideológico marxista en ese momento. Del otro extremo, ¿no? Si esta leyenda negra básicamente planteaba de que la conquista había sido el exterminio de las poblaciones originarias, del otro extremo vamos a tener lo que van a ser las interpretaciones rosas por algunos autores o interpretaciones también hispanistas para otros, que tiene que ver con autores que en su gran mayoría eran españoles, por supuesto, con fuerte nacionalismo, muchos de ellos seguidores de la dictadura de Franco en España, que venían a interpretar la conquista como un hecho de más que de genocidio, de exterminio, como lo plantea la leyenda negra, en realidad como todo lo contrario, que gracias a la conquista, que en realidad no fue conquista, que fue colonización, y que gracias a esa colonización a América llega la fe cristiana, católica, mejor dicho católica, no cristiana, porque ya habíamos pasado el concilio de Trento, bueno, y demás instituciones que le permiten, ¿no? A las poblaciones americanas, y esto va entre recontra, remil comillas, salir de ese atraso. Después tenemos otros tipos de interpretaciones más económicas, ¿no? Y ahí también están las interpretaciones marxistas, que provienen del materialismo histórico, que van a ver la conquista como un momento donde se origina la acumulación, valga la redundancia, originaria del capital europeo. O sea, gracias a la conquista y a la permanente extracción de recursos que hizo Europa Occidental, particularmente España,
bueno, es bien sabido, la cantidad de recursos de metales preciosos que se extrajo de América, fue eso la base que le va a permitir a Europa comenzar a despegar económicamente en relación a otras partes del mundo. Y después tenemos otras interpretaciones más recientes que tal vez, si ustedes me preguntan a mí cuál es mi posicionamiento epistemológico e historiográfico respecto a estas vastas interpretaciones, yo tal vez me vuelco más por estas últimas, ¿no? Que ven más allá de debatir si fue conquista o colonización, van a contextualizar lo que se produce en el 1492 en un proceso más macro que tiene que ver con una situación de expansiones globales. Y que lo que ocurre en 1492 implica que por primera vez en la historia nosotros vamos a tener un mundo, un rico mundo que se constituye por diversas culturas y que está conectado directa o indirectamente entre sí. O sea, podemos hablar de una verdadera primera globalización. Pero voy a explicar un poco eso, pero antes de irme a esa cuestión me gustaría hacer algunas afirmaciones. Nosotros nos hemos formado muchas veces con una visión convencional sobre la historia del mundo, o también conocida como la historia universal, que se imparte en las instituciones educativas, lo que aprendemos básicamente de los niveles básicos hasta la formación de grado, incluso, ¿no?, en algunos posgrados. Y que también es captada por ciertas entidades culturales como museos, como academia, como muestras, exposiciones o también como algunos sitios web que difunden el conocimiento histórico. Esta, digamos, visión tradicional o convencional, más que tradicional, esta visión convencional de la historia mundial, estatuye una sucesión de grandes etapas, ¿sí?, que van desde lo más remoto o antiguo hasta lo más desarrollado o avanzado, ¿no? En las que buscan enmarcarse justamente las historias regionales o locales de los muy diversos rincones del mundo. Esta historia convencional mundial, en estricta, aportó, digamos, los elementos necesarios para poder construir a esa naturalización de pensar a Europa Occidental, ¿no?, como digamos, como el modelo a seguir. Y digo esto porque hay un autor que a mí me resulta bastante interesante, sus planteos, que no necesariamente se deben compartir, por supuesto, que es ha sido un sociólogo latinoamericano de nombre Enrique Dussel, que forma parte de todo un grupo de estudios que se llaman los estudios decoloniales, que han sido una rama de los estudios sociales acá en América Latina en su momento. Eh, y que lo que voy a compartir con este hombre es justamente esta idea de lo que significa la conquista de América para esa construcción de Europa, ¿no? O sea, lo que viene a plantear este autor, eh, con la conquista de América, no solamente se marcaría el fin de esas etapas, siguiendo estas visiones generales de la historia, sino que además Europa pasa a convertirse como el centro del mundo. Pero se autoconvierte el centro del mundo, ¿no? Se naturaliza, básicamente, o eterniza una visión según la cual hay un complejo proceso civilizatorio que encuentra una ruta de excepcionalidad, que vamos a conocer como el milagro o los milagros europeos, ¿no? Que les fue permitiendo justamente a Europa Occidental, tras la conquista, erigirse y presentarse ante el resto del mundo como dominador justamente del mundo, simple y sencillamente porque ahí se asentó y arraigó un cierto tipo de racionalidad, ¿no? Bueno, esta es una peculiar visión de la historia que se termina afianzando justamente en ese momento de la conquista. Entonces, fíjense en que por una parte el significado filosófico que tiene la conquista de América en el año 1492 implica que Europa se construye a sí mismo como el centro dominador del mundo, como el modelo a seguir y como la ruta de excepcionalidad. No obstante, en el siglo XV, anterior a 1492, lo que nosotros hoy llamamos Europa Occidental Latino-Germánica,
Era un mundo periférico y dependiente del mundo islámico, ¿no? Concretamente del Imperio Otomano desde la toma de Constantinopla en el año 1453, bueno, cuya época clásica la cumplirá Solimán el Magnífico entre 1520 y 1566. Europa Occidental es Europa que va, particularmente la península ibérica, digamos lo que es la corona de Castilla, la corona castellana, eh, nunca había sido el centro de la historia hasta ese momento, ¿no? Eh, la Europa occidental de fines del siglo XV que va a terminar llegando, y digo Europa occidental porque si bien va a ser la península ibérica, pero después van a llegar otras coronas a América, se extendía desde Viena, que estaba sitiada por los turcos todavía, poco después hasta Granada, ¿no? En manos aún de los musulmanes hasta 1492, cuando finalmente la corona de Castilla y Aragón, conocido como los Reyes Católicos, terminan expulsando eh, a los musulmanes de todo el territorio de la península ibérica, actualmente lo que sería España. Y aclaro esto porque nosotros tenemos que tener en cuenta que justo cuando se produce la conquista, la llegada bueno, la llegada de Cristóbal Colón al Caribe, eh, España recién se estaba conformando como monarquía. Y digo esto porque voy a hablar de España para que se entienda, pero todavía no existía España, por supuesto. España había estado básicamente dominada por 8 siglos, por 800 años, por parte de los árabes musulmanes, ¿no? Recién cuando los reyes católicos comienzan toda una campaña, un proceso por comenzar a expulsar a los árabes, recién puede España básicamente constituirse en cierta potencia naval para empezar a expandirse, ¿no? Ultramarinamente, y en una de esas expansiones que está al mando de Cristóbal Colón, que hace un marinero genovés, eh, por error llegan a América. Pero Cristóbal Colón nunca supo que llegó efectivamente a América y eso también por ahí para aclarar. Pero volviendo a esto entonces, Europa Occidental básicamente era un territorio muy pequeño, ¿sí? Con algo más de 70 millones de habitantes, la mitad de lo que era China, lo que China tenía en ese momento, por ejemplo. Era una cultura paulatinamente aislada desde el siglo VII, ¿no? Por la expansión árabe que había fracasado en las cruzadas. Su débil conexión con el sistema antiguo se extendía a través del Mediterráneo oriental, ¿sí? Entrando en contacto con el Imperio Otomano. Pero lo que tenemos que saber acá es que, bueno, básicamente Europa occidental antes de la conquista era una región muy periférica de ese mundo que yo le voy a llamar como el mundo euroasiático. ¿Por qué euroasiático? Porque hasta ese momento, hasta el momento de la conquista, lo que se conoce del mundo, no estoy diciendo con esto, no estoy negando con esto la existencia de una historia americana de ninguna manera, pero lo que conocían los europeos era el mundo euroasiático, lo que es la Trinidad antigua, Europa, Asia y parte de África, porque gran parte de África tampoco estaba eh, conocida, digamos, por parte de los europeos. En ese mundo euroasiático, Europa Occidental es una zona periférica. El centro poblacional y comercial de ese denso sistema se encontraba en China y en las regiones asiáticas. Bien, entonces Europa era una cultura secundaria arrinconada en el lejano occidente. Hablando geopolíticamente, que es lo que por ahí a mí me interesa, había solamente dos espacios estratégicos, aunque sumamente difíciles, para la posible expansión por parte de Europa. Por el norte y hacia el este, Iván II, el Grande, desde el Principado de Moscú, vence a los mongoles en 1480 y comienza su desplazamiento. Por otra parte, Iván el Terrible, gracias a la propuesta de Yermak en 1581, permitía la expansión de Rusia hacia Siberia. En 1607 el imperio llega a Yenisei, en 1632 a Lena, en 1640 divisan por primera vez el Pacífico. Y luego al expandirse por Alaska hacia el suramericano limitarán con el virreinato de Nueva España en México. Otro territorio apto para la expansión europea era por el oeste, era la península ibérica, que es a lo que nosotros nos interesa en esta pequeña exposición. Portugal ya había conquistado Ceuta en África en el año 1415.
El Khazar conquista en 1448 y Arcila en 1471. Había descubierto las Islas Madeiras en 1419, las Azores en 1431, el Cabo Bojador en 1434, las Islas del Cabo Verde finalmente en 1461. Gracias a las carabelas, desde 1441, y con mapas chinos llegados de Venecia, a la escuela de Enrique el Navegante, los portugueses cruzaban finalmente el Cabo de Buena Esperanza en el año 1497, desde donde toman contacto con Madagascar, Sri Lanka, hasta China y Japón. Portugal es la monarquía, en todo caso, que abre a Europa el oriente por el sur del Atlántico hacia el este. Todo hasta aquí, bueno, estamos hablando de las posibles expansiones, pero el Atlántico, que origina justamente la modernidad, que origina la conquista de América, eh, básicamente es el Atlántico occidental tropical, ¿no? El Atlántico español desde finales del siglo XV, que se situaba desde Sevilla hasta el Golfo de México. Entonces, cuando España finaliza su última cruzada de la cristiandad en enero de 1492 en Granada, se puede comenzar recién a pensar en las posibles expansiones, ¿sí? Y la única expansión que era justamente por ese Atlántico, que estoy diciendo que es el Atlántico occidental tropical, porque ya Portugal se había expandido por otra parte, ya los rusos estaban expandiéndose por otra parte, y así sucesivamente. Este es un momento, y esto siempre lo digo, es un momento de expansiones globales. Entonces, la única y posible forma de expandirse, y todos buscaban llegar al Asia, por supuesto, esto es una historia bien conocida, era a través de ese océano Atlántico tropical, ¿no? Entonces, conducidos por mapas chinos, ¿sí? Eh, Cristóbal Colón decide navegar por el occidente hacia China. Bien, en su equivocación, porque pensaba que según el mapa de 1489 de Enricus Martellus, América del Sur era una cuarta península asiática al sur de China, llega finalmente el almirante a unas islas, que es la representación que he decidido poner acá, ¿no? A unas islas del mar Océano próximas a China y a India, por lo que imagina siempre, incluso hasta su muerte, que había llegado al Asia. Pero en realidad Cristóbal Colón había llegado a lo que actualmente sería la isla de Santo Domingo. Esto nos lleva a plantear a nosotros que existencialmente Colón nunca estuvo en América y por lo tanto nunca tuvo la experiencia consciente de descubrir, entre comillas, un nuevo continente. Bien, recién a partir de la segunda mitad del año 1500, gracias a otros descubrimientos por Norteamérica, por Brasil, se toma conciencia de que se estaba ante una nueva cuarta parte de la Tierra, pero no con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón muere sin saber que había descubierto América, solamente creía que había llegado a otra parte del Asia. Pero recién en la segunda mitad entonces del año 1500, con esas otras expansiones se puede descubrir que se había descubierto, en todo caso, una cuarta parte de la Tierra. Y ahora sí, con estos nuevos descubrimientos, y sobre todo con el regreso de Sebastián Elcano, de la expedición iniciada por Magallanes, que demostraba empíricamente la redondez de la Tierra, se rompe de pronto con la interpretación total del mundo que se tenía desde hace muchísimos años, desde hace 5.000 años básicamente, de la idea de la Trinidad de la Tierra, ¿no? De la antigua Trinidad, o sea que la Tierra solamente estaba constituida por Europa, el centro, Asia al este y África al sur. América viene a romper con esa idea entonces de la Trinidad antigua y por otra parte, como decía, filosóficamente hablando, América viene a permitirle a Europa Occidental constituirse como el centro del mundo. Pero esa construcción del centro de un mundo por parte de Europa Occidental se da, citando acá a Enrique Dussel y a Aníbal Quijano, o otros historiadores y sociólogos latinoamericanos, se da gracias a la relación que establece con esa otredad, con esos otros pueblos que son los pueblos americanos, por supuesto. Lo cual le permite a América, a Europa Occidental, constituirse como
el centro del mundo y con su idea de superioridad que va a mantenerla por mucho tiempo. La conquista se da por etapas, la conquista no ocurre un día para el otro, sino que nosotros básicamente hablamos de tres etapas, que es la etapa antillana, que es cuando Cristóbal Colón llega a todo lo que son las islas caribeñas. Después vamos a tener las etapas continentales, que es cuando Hernán Cortés llega a la capital del imperio azteca, destruye finalmente a Montezuma, que en ese momento era el emperador de los aztecas, y en esa etapa continental también se da la llegada de Francisco Pizarro a Cusco, que era la capital, como ustedes sabrán, del Imperio Incanato. Concluida la etapa continental, como ustedes pueden observar, se va dando, ¿no? Por etapas, y estos conquistadores van penetrando a las capitales de los grandes imperios que había ya acá en América. La tercera etapa se va a conocer como la etapa periférica, que es cuando estos grupos de conquistadores, que son grupos muy pequeños, chicos, o sea, estamos hablando de hordas, no más de 200 hombres, con armamentos y tecnología. Muchas veces se planteó de que la tecnología y el armamento permitió la conquista que sea rápida. Esto no es así, la conquista es muy lenta, la conquista lleva tiempo, hay resistencias indígenas, por supuesto, y además, y esto lo podemos ver en el caso del incanato, la pregunta siempre es cómo 200 hombres pueden conquistar imperios de más de 1 millón de personas, ¿no? Lo cierto es que cuando llegan al caso de los incas estaban ya en una guerra civil, o sea, acá en América ya había guerra civil entre los propios imperios, no olvidemos que los imperios son imperios y que han subordinado muchas veces por la fuerza a otros pueblos menores. Entonces esos pueblos menores, cuando ven la posibilidad en la llegada de los españoles de romper con esa subordinación en este caso del imperio incanato. O sea, muchos españoles se aprovechan de esas guerras civiles para ganar adeptos a la causa y así sucesivamente se va produciendo la conquista, pero es imposible que 200 hombres hayan podido acabar, en todo caso, si no entendemos esas guerras intestinos que ya habían acá en los imperios, que hayan podido acabar con estos imperios de más de 1 millón de personas. Y en esas travesías periféricas se van a empezar a fundar ciudades, como por ejemplo la ciudad de Salta, ¿no? Que es fundada entonces el 16 de abril del año 1582. Son digamos, ese proceso de conquista periférica que dura mucho tiempo, donde se van fundando varias ciudades también. Eh, y por otra parte, y con esto me voy cerrando, lo que es más allá de la parte filosófica, lo que implica la conquista también, chicos, implica que por primera vez en la historia nosotros podamos hablar de que todo el mundo está directa o indirectamente conectado entre sí. Muchos autores como Mariano Bonialiam, Arturo Flynn y Giraldes, Hausbergers, entre otros, que hacemos historia económica, estamos convencidos de que a partir del siglo XVI podemos hablar de este comercio global que se establece entre todos los continentes del mundo, comercio en el cual América va a tener un papel central, porque América va a aportar a esa primera globalización la plata, ¿no? Que sale de cerros como Potosí o San José de Potosí perdón, en México, la plata que se va a constituir en la moneda básicamente universal. Pero además productos, circulan muchos productos. La llegada de los europeos a América implica un intercambio colombino, no solamente de enfermedades, los europeos traen enfermedades, pero también se llevan enfermedades, ¿no? Y también se llevan productos que no se conocía en esa Trinidad antigua, como por ejemplo el tomate, como por ejemplo la papa, como por ejemplo el maíz, con todo el impacto que ha tenido esos alimentos en las propiedades nutritivas de la población. Entonces es una verdadera revolución el descubrimiento de América en términos económicos, en términos nutritivos, en términos filosóficos, y en términos comerciales podemos hablar entonces que por primera vez en la historia todos los continentes ya están conectados entre sí. Y no solamente tenemos que ver el Atlántico, porque siempre estamos, cuando hablamos de la conquista, estamos viendo ese triángulo, digamos, entre Europa, África y Europa. No, en realidad tenemos que ver China, tenemos que ver el espacio asiático, porque justamente
todos las expansiones globales y uno de los objetivos de Colón era llegar a China, lo cual nos muestra que en realidad el centro del mundo económico y comercial no está en Europa en esa época, sino es China y todo lo que es el espacio asiático justamente dicho. Entonces, la conquista de América, que tiene hoy grandes trascendencias e impactos políticos e ideológicos en nuestra actualidad, ha sido sin lugar a duda uno de los hechos más trascendentales de la historia global. Muchas interpretaciones y sobre todo tuvo un impacto filosófico y económico que tiene hasta el día de hoy sus efectos a largo plazo. Muchas gracias.